Es muy grato poder estar acá con ustedes. Y empezamos con una frase: nadie estará con Dios para siempre. Nadie estará con Dios para siempre. No estaremos con Él por obedecerlo. Nadie entre los presentes podría decir que es lo suficientemente buena persona para obedecer a Dios. Dice el proverbio chino, que ya lo hemos escuchado algunas veces atrás, que solamente hay dos personas buenas: la que está muerta y la que no ha nacido. En realidad, la escritura declara que todos nosotros los seres humanos, ninguno hemos cumplido a cabalidad lo que Dios demanda para nuestras vidas en favor de su gloria. Así que si estaremos con Dios, es porque reconocemos que hemos desobedecido sus mandatos y que Jesús solucionó ese problema entregando su vida en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. Y es la única manera en que podemos estar con Él para siempre. A partir de allí es que empezamos a crecer en la obediencia a Dios. Esto que les acabo de mencionar, hermanos, está claramente enseñado en Efesios capítulo 2, si lo quieren estudiar en sus casas. Es solamente por la confianza en Jesús que tenemos esa puerta abierta para estar con Dios, no por lo que nosotros hacemos. Santiago habla de eso, acerca de la obediencia, y dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? De manera que la obediencia vendría a ser un fruto de la fe, vendría a ser un resultado de una fe genuina en la persona de Jesús. Si estuviera sentado allí donde están ustedes y mirar esta tarima, y miro que la estructura es fuerte y es lo suficientemente estable para que yo me pueda parar acá, entonces me voy a levantar. Si yo creo que es firme esta tarima, me voy a levantar y voy a orar con mis pies y voy a entrar en acción y voy a subirme acá a la tarima. Si no creyera que esta tarima fuera lo suficientemente fuerte para sostener mi peso, créanme que no me pararía de ahí, estaría quieto, no habría ninguna acción y no ejecutaría ninguna obra si no creyera que es lo suficientemente fuerte para sostenerme. Así es que actúa la fe y las obras, mis hermanos. Santiago habla de eso, ¿cierto? Que la obediencia es un fruto de la fe. Entonces, algo así, semejante, pasa con el amor, pues ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿cierto? Si el creer que esta tarima me lleva a mover los pies para subirme, el amor por predicar me lleva a mover mis pies para subirme, ¿verdad? Entonces, no es la obediencia lo que impulsa el amor, es el amor lo que impulsa la obediencia. De aquí que Jesús diga en la Nueva Versión Internacional: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, el problema no está en que desobedezcamos a Dios. El problema más de raíz es la falta de amor por Dios que nos lleva a la desobediencia. Y es que este amor que se está mencionando o que venimos hablando no es un amor del te amo de una pareja joven de novios, digámoslo así. No es ese mismo amor, no es ese te amo. Ese te amo es muy insuficiente, es muy débil, es muy inestable y en la mayoría de los casos no dura mucho tiempo. El amor que se está mencionando, el amor que nace de Dios, es un amor que trasciende nuestras fuerzas. Es un amor fuerte, es un amor para valientes, es un amor que como traspasa más allá de nuestros límites. Es imposible poder amar en nuestras propias fuerzas. El amor, dice Corintios, es sufrido, es benigno. El amor no es jactancioso, no busca lo suyo, no se envanece, no se goza de la justicia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, ese amor nunca deja de ser.
Por eso vemos tanto fracaso a la hora de obedecer la palabra de Dios, querida iglesia. Porque estamos amando en nuestras fuerzas, quizás. Y este amor que nos motiva a la obediencia va más allá de nuestras fuerzas. Por eso es que Dios, antes de animar acá en Deuteronomio capítulo 6 a la obediencia, tuvo que hablar primero, hace 8 días, ¿de qué? Del amor. Fue su manera, fue su argumento para empezar a introducir el ánimo en el pueblo para obedecer los mandamientos de Dios, el amor. Hoy veremos la obediencia como un fruto, mis hermanos, y vamos ahora a centrar nuestra atención a la obediencia, en la obediencia como un fruto. Si quieren, por favor, me pueden acompañar, mis hermanos, Deuteronomio capítulo 6. Vamos a estar descansando nuestra atención allí en Deuteronomio capítulo 6. ¿Y dónde quedamos hace 8 días? ¿En qué versículo? Versículo 9. Entonces vamos a leer desde el 10 hasta el 25. Versículo 6, del 10 al 25. Versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Versículo 15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres a poseer la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Versículo 22. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Versículo 23. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Estamos agradecidos ante tu presencia, bendito Dios, permitirnos compartir tu palabra por gracia, Señor bendito. Te pido por amor a tu nombre, Señor, que seas hablando a nuestros corazones. Permítenos entender acerca de la obediencia, Señor, que podamos examinar el beneficio que tiene el obedecer tu palabra,
que podamos entender de dónde viene todo esto, Padre. ¿Cuál es el propósito, el alcance, Señor, de la obediencia a tu palabra, Señor? Y especialmente te pido, Señor bendito, que me ayudes, por favor, a transmitir las ideas con claridad, que nuestros corazones estén dispuestos para recibir tu palabra, Señor, y danos la gracia tuya bendita y preciosa para vivir y obedecer a lo que tú nos quieres compartir el día de hoy, Señor. Te pido por amor a tu nombre, Señor, que obres en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a mirar 4 puntos. Si vamos a tomar la obediencia como un fruto, vamos a mirar entonces la raíz de ese fruto, vamos a examinar ese fruto un poco más en detalle. Posteriormente vamos a mirar el alcance de ese fruto y vamos a finalizar con el beneficio de ese fruto. Entonces, la raíz de la obediencia, el fruto de la obediencia como tal, examinar qué es la obediencia o a qué hace referencia en estos pasajes, el alcance de la obediencia y el beneficio de obedecer la palabra de Dios. Empezamos entonces, mis hermanos, en la primera parte. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 12. Dice de la siguiente manera: vamos primero a mirar la raíz de ese fruto, de dónde proviene la obediencia, de dónde nace en primer lugar. Entonces miramos el versículo 10, nos va a declarar algo muy importante antes de animarnos a la obediencia, o antes de Moisés animar al pueblo a la obediencia, y es hablar de Dios. Notemos por favor el versículo 10 cuando dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido. ¿Quién introduce? Dios, ¿verdad? En la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría. ¿Quién da? Dios. ¿Quién jura? Dios. En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Notemos aquí cómo Dios es tan enfático de mostrar al pueblo que no se trata de ellos, se trata de Dios mismo. Dice: en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó allí. No puede el pueblo hacer, sino es Dios quien hace, y es quien saca de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El versículo 10 y 11 dice que Dios es quien introduce. Realmente la realidad es que Él es quien entrega el bien. De Él proviene todo bien, mis hermanos, iglesia, amigos. Él es el dador de toda buena dádiva, de todo buen regalo, de toda bendición. No es tanto el pueblo, no es tanto lo que ellos podían hacer para obtener un bien, sino que era Dios quien entregaba el bien para ellos. Notamos nosotros hace poco, tenemos un recuerdo un poco fresco acerca de lo que pasó con el pueblo, que el pueblo tuvo una buena intención. ¿Por qué una buena intención? Porque Dios había dicho que iban a conquistar la tierra, iban a conquistar ese bien, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron una buena intención y querían hacer algo bueno, obedecer la palabra de Dios. El punto es que aunque esto fuera bueno, Dios no había dicho todavía que ellos tenían que ir. ¿Recuerdan cuando ellos llegaron delante de Moisés? ¿Sí? En relación a los amalecitas y el cananeo, y ellos dijeron: vamos a subir a pelear. Y llegaron delante de Moisés y: hermano Moisés, bueno, mira, vamos a tomar una decisión, queremos ir a pelear. El hermano Moisés responde: no vayan, porque Dios no está ahí. Y aunque hicieron algo bueno, y es poner delante de alguien más la decisión que iban a tomar, sin embargo fueron obstinados y no importó el consejo que dio el hermano, simplemente fueron a la guerra y Dios no estaba allí. Y fueron a la guerra, ¿y qué pasó? Fueron a obtener el bien que Dios había prometido, pero como lo hicieron a su manera, resulta que no obtuvieron ese bien, fueron derrotados en horma. Esto nos enseña que el pueblo podía ser muy suficiente, podía tener muchas riquezas, podía tener mucha herramienta,
podía tener todos los recursos que fuera necesario tener para tener la victoria, pero si iban sin Dios, ese bien no iba a ser obtenido. Es por eso que Dios acá está diciendo, esto proviene ¿de quién? De Dios. Es Dios quien entrega el bien y es Dios quien introduce al pueblo en ese bien. Además de que es Dios quien hace eso, también dice que Dios tiene palabra. Dice que su palabra, Números 23:19, dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad? Él dijo y no hará, habló, no lo ejecutará. Nuestro Dios es un Dios consistente, ¿sí? Él juró y prometió. Ahora, muy interesante con respecto a esto. Miren, resulta que el pueblo, en el contexto judío, ellos tenían la costumbre de que cuando iban a hacer un juramento, ponían a alguien mayor que ellos para que validara o para que diera garantía de que ese juramento iba a ser cumplido y por tanto esta palabra fuese ser cumplida y buscaban a alguien mayor a ellos. Muy interesante que cuando Dios hace la promesa a Abraham, dice en Hebreos que él buscó, no dice que buscó, pero dice no pudiendo jurar por uno mayor. Y supongo, podríamos decir, no lo dice la escritura, pero a Dios mirando entre todos los dioses falsos, que Dios era mayor que él. ¿Y qué pasó? Le tocó jurar por sí mismo, porque no hay nadie más grande que Dios. Entonces Él es consistente. Ahora, Dios tiene palabra y vamos a notar aquí que no se trata de ellos, ¿sí? Ese bien, el bien de la obediencia o cualquier otro bien que nosotros podamos tener como cristianos no proviene de nosotros mismos, por más que nos esforcemos, proviene de Dios. Miren el énfasis que está aquí en la escritura. Notemos por favor el versículo 10, luego de que dice que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, dice, en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas, que tú no cavaste, viñas y olivares, que tú no plantaste, y luego que comas y sacies, y sigue hablando allí. Pero vemos entonces cómo Dios hace énfasis primero en un contraste entre lo que Él es y por otro lado en lo que el pueblo podría hacer. Y notamos que no hizo nada, ¿cierto? Al recibir este bien. Y el versículo 12 dice algo maravilloso también, que Dios hace, que Dios los iba a librar de la esclavitud de Egipto, de ese mal, ¿cierto? Para ir a un bien, ¿verdad? ¿Quién liberó al pueblo? Dios, ¿verdad? A lo mejor ellos estando allí en Egipto, estando en ese mal, ellos querían el bien, querían hacer lo bueno. Pero aunque luchaban por hacer el bien o obtener el bien, se encontraban que hacían o que estaban en el mal. Sabían que no eran lo que querían ser, que no eran lo que debían ser, que no estaban en el lugar donde deberían estar, pero estaban encerrados, sin libertad, hasta que Dios usó un libertador llamado Moisés y los condujo del mal hacia el bien. Para ellos fue Moisés, para todos los seres humanos es Jesús. Es un libertador que nos conduce del mal hacia el bien. Si nosotros estamos en el mal y queremos apuntar al bien, mis queridos, es imposible hacerlo en nuestras propias fuerzas. Es Dios quien obra mediante el libertador llamado Jesús para conducirnos al bien que tanto nosotros deseamos. Y acá el pueblo lo iba a saber y Dios lo estaba diciendo y Moisés lo estaba diciendo además a ellos, ¿verdad? Que Él era quien los sacó. Miren el versículo 12, cuídate de no olvidarte que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre.
Me acompañan mis hermanos a Deuteronomio, por favor, un poquito más adelante, Deuteronomio capítulo 7, del 7 al 8. ¿Por qué Dios los liberó? ¿Por qué Dios los sacó de allí? ¿Cuál fue la razón del bien obtenido? Respondamos a esa pregunta. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Regresemos a Deuteronomio capítulo 6, por favor. Y vemos entonces que la razón por la cual ellos fueron liberados fue porque Dios los amó. Ahora vamos a mirar, eso fue en cuanto a la razón. Entonces, ¿qué pasa? Antes de animarlos a la obediencia, lo que Dios está haciendo es Moisés está guiado por Dios, animando al pueblo que antes de hacer esto consideraran lo que Dios era, lo que Dios hacía, lo que Dios dijo. Porque en razón de lo que Él hace, dice y es, y en razón del amor de Dios hacia ellos, iba eso a conducir, esa iba a ser la razón para que ellos pudieran obedecer. Vamos a ver el segundo punto, ahora mirar el fruto. Vamos a examinar un poco acerca de la obediencia como tal. ¿Les parece? ¿Vamos? Dice el versículo 13. En cuanto a la obediencia hay bastante. De hecho, esta porción tiene más. Y si vemos el contexto de Deuteronomio, tiene no más el decálogo, 10 mandamientos ya ahí para obedecer. Todas las ordenanzas a través de Deuteronomio, a través de toda la escritura hay mucho por obedecer de la palabra de Dios. Ahora, yo quisiera, si me lo permiten, por favor, que nos centremos en 3 puntos únicamente con respecto a la obediencia, teniendo en cuenta lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar. Ya me explico. Vamos a ver 3 puntos en cuanto a la obediencia. ¿Cómo el pueblo debería obedecer a Dios? ¿Qué tendría que hacer el pueblo, los israelitas, para seguir la instrucción de Dios, el mandato de Dios? 3 cosas que se mencionan allí. Más, yo sé que más, por ejemplo, temer a Dios. Pero vamos a centrarnos en 3. Una, en el versículo 13, miremos. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo que servirás y por su nombre jurarás. Una de las cosas en las cuales ellos deberían ser obedientes eran servir a Dios. En Egipto ellos servían al mal, vivían para el mal, bajo esa servidumbre, bajo ese dominio, ¿verdad? Ahora, por amor, deberían servir al bien, porque de hecho en Éxodo, cuando se dice que ellos iban a ser liberados, se habla de 2 cosas. Iban a ser liberados con 2 propósitos. 1, adorar a Dios. 2, servir a Dios. Ese era el propósito de la libertad del pueblo de Israel cuando iban a ser sacados de Egipto. Y acá entonces una de las razones, una de la obediencia, algo que ellos necesitaban hacer para obedecer a Dios era servirle. Y si estaban sirviendo al mal, ahora podían ser personas totalmente diferentes con un propósito eterno y algo mucho más allá de lo que ellos podían pensar, y en eso encontrarían también descanso y propósito. Muchas gracias, hermanito Rafa. En servir a Dios, en tener una vida que pudiera dejar huella acá en la tierra, y solamente en la medida en que podemos servir para el bien vamos a encontrar propósito, y ellos necesitaban entender eso. Ahora, servían al mal en Egipto, ahora por amor deberían servir al bien. Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos sean parte de su familia, que procedan al arrepentimiento y confíen en Jesús, ¿cierto? Es una de las intenciones del corazón divino para toda la humanidad, que cualquier hombre, cualquier mujer pueda ser parte de la familia de Dios y pueda tener esperanza con Dios. Y ellos, el pueblo, debería haber desde un principio ser luz a las naciones, ser ese instrumento. Es vivir en función de que los demás pueblos, de que las demás naciones pudieran estar con Dios para siempre. Y ellos tenían que ser luz a las naciones, el pueblo de Israel. Y vimos que a través de la historia ganaron o perdieron. Podríamos pensar que perdieron si no fuera por uno que salvó la patria, como se dice por ahí. Hay alguien del pueblo de Israel que cambió la historia del fracaso de Israel. Y siendo Israel la luz a las naciones y fracasando en ello, de ellos iba a venir a alguien que iba a ser la luz de las naciones, y su nombre es Jesucristo. Él dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En él encontramos una luz perpetua que traspasa la oscuridad. La escritura declara en Juan capítulo 1 que la luz prevalece sobre las tinieblas, y hemos escuchado el ejemplo de Spurgeon cuando dice que nosotros vemos un cuarto perfectamente oscuro y entra un haz de luz y se ve, pero jamás hemos escuchado de un cuarto perfectamente iluminado donde entre un haz de oscuridad. La luz es más fuerte, el bien es más fuerte, y en Apocalipsis nosotros vemos esto. Y ellos necesitaban servir en un cuerpo, en una asamblea, en un grupo de más personas que contribuyeran al bien. Y entre muchos propósitos está la intención del corazón divino de querer rescatar a muchas personas, de manera que ellos podían hacer algo, mover el atrio, lavar las vestiduras, cualquier cosa que ellos hicieran en Dios, para Dios, sirviéndole a Él, iba a trascender. Algo más, en el versículo 14 dice así: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, ¿cierto? Y dice aquí, hablando del carácter de Dios, nuevamente, porque Dios es Dios celoso, ¿cierto? Jehová tu Dios, que está en medio de ti, le dice al pueblo, ¿cierto? Para que no se inflame el furor de Jehová. Jehová Dios tiene furor, tu Dios, contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Nuevamente, Dios enmarcando y poniendo énfasis y martillando sobre la misma idea. Y cuando vemos Deuteronomio, de hecho, cuando vemos toda la palabra, podemos observar este constante martillar sobre la misma idea de la idolatría. Hace poco lo vimos, ¿recuerdan? De hecho, dentro de 8 días también. Y además, hoy también. Acá está diciendo y está animando que no siguieran a los ídolos. ¿Cómo podían ellos obedecer? ¿En qué consistía esta obediencia? ¿En qué consistía este fruto? En no seguir algo diferente a Dios, sino seguir a Dios y vivir para Dios. Gastar su platica, los israelitas, gastar su platica, ¿no? Su tiempo, su esfuerzo en objetos que no tienen vida, caminando por las calles cargando una estatua que ni ella misma se puede sostener porque no tiene vida. No hay poder en ella, no hay aliento, no pueden mirar, no pueden escuchar. Y tenían que estas estatuas ser cargadas por los seres humanos. Entonces, la advertencia contra la idolatría. Y vimos en el capítulo 4 que el hecho de abandonar a Dios, de ser infiel a Dios y ocupar sus vidas en otras cosas diferentes a Dios, quitándole el lugar a Dios, los iba a conducir a un escenario donde había ruina, escasez, debilidad, pérdidas de bendiciones,
falta de prosperidad, dificultades, pérdidas, división, angustia, etcétera. Lo vimos en el capítulo 4, ¿recuerdan? Ahora, todo lo que ocupara el lugar de Dios en sus vidas, lo que les demandaba más tiempo, más recursos, más atención que Dios mismo, eso era un ídolo. Entonces, alguien podría preguntar, bueno, pero tenemos que cumplir 48 horas en este gobierno semanales de trabajo, ¿cierto? El punto en realidad es que nosotros podemos trabajar 48 horas semanales, pero el punto es si trabajamos con Dios o sin Él. Me explico. Nosotros podemos hablar de Dios acá sin tenerlo a Él. Podemos mover sillas sin estar con Dios. Podemos trabajar en asuntos donde Dios no está. Ellos podían hacer las cosas sin tener a Dios. El punto en realidad de la idolatría es que es Dios parte de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Mi esposita hablaba esta mañana con respecto a eso y es que podemos diariamente hacer a Dios parte de nuestra cotidianidad. Pero si ellos dedicaban más tiempo, más esfuerzo, más recursos en estas estatuas, en estas imágenes, abandonando a Dios y siendo desleales e infieles a Dios, entonces iban a entrar a la idolatría y por tanto iban a entrar a ese terreno tan oscuro. Pero entonces el ánimo es obedecer a Dios, no siguiendo a los ídolos. Y capítulo 7 también toca ese tema. Entonces, en realidad es esencial que lo que Dios pide es fidelidad, fidelidad nuestra hacia Él. Y el versículo 17, entonces ya hablamos con respecto a la obediencia, a servirle, a no seguir a los ídolos y algo más. Versículo 17 dice: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. ¿Alguien podría leer por favor el versículo 18? Por favor. Muchas gracias. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. De hecho, para amar, para servir, para no seguir a los ídolos, era indispensable tener la palabra de Dios. No había manera en que ellos pudieran servir, no había forma en que ellos pudieran sacrificar para la expiación del pecado, que pudieran hacer lo que tenían que hacer en su diario vivir sin la palabra de Dios. Era necesario el manual de vida, que es la palabra de Dios. Ahora, imaginemos por un momento, iglesia, que lleguemos a un restaurante, caramba, y sale el mesero súper apasionado, con ganas de servir, llega a la mesa, buenas tardes, saluda y con esa sonrisa y con ese entusiasmo va a la cocina, prepara, le dice a los cocineros que preparen y ese mesero así con ese deseo de poder servir, esa pasión por servir, toma el alimento, lo lleva a la mesa y lo pone. Y resulta que la persona no podía porque el médico le había dicho comer lo que el mesero le sirvió. ¿Sirvió de algo su pasión? ¿Sirvió de algo su diligencia en el servicio? No, fue infructuoso. ¿Por qué? No tomó tiempo para escuchar lo que él quería. Y si servimos a Dios, si trabajamos para Dios, si tenemos una vida en razón de Dios sin escuchar lo que Él piensa, lo que Él quiere, cuáles son sus sueños, o bueno, perdón que utilice esa palabra, cuáles son sus propósitos, qué es lo que Él desea, no vamos a poder ni amarlo, ni servirle y no seguir a los ídolos. Es indispensable la palabra de Dios en ello. Y ese es otro aspecto de ese fruto, guardar su palabra, obedecer su palabra. Ahora, ya hablamos de la raíz, ¿verdad? Todo proviene de Dios. Ya hablamos del fruto como tal, de obediencia, ¿cierto?
Ahora vamos a mirar el alcance de ese fruto. Vamos a mirar el versículo 20 al versículo 25. Y acá entran los niños. ¿Será que los niños preguntan sí o no? Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significa eso? ¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Va a empezar a hacer énfasis en lo que ya había hablado anteriormente. Ese es el carácter de Dios, mano poderosa. También Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, ¿cuál es el alcance de esa obediencia? Pues, por supuesto que ya recibieron una enseñanza, ¿cierto? Ya conocieron a Dios, supieron de lo que Dios hace, lo que Dios piensa, lo que Dios es. Tenían una vida de obediencia. Ahora el alcance era transmitir lo que ellos habían recibido, en este caso a sus hijos. Y tenían que lo que aprendieron enseñarlo a ellos, a los hijos. ¿Y qué aprendieron ellos? Vamos a mirar que en realidad tienen que dar lo que habían recibido. Por ejemplo, así digamos, mirando allí en la palabra, dice, por ejemplo, el versículo 21, donde dice, más adelante donde dice, Jehová, ¿qué le tenían que responder ellos a sus hijos? Una de esas cosas es que Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa, ¿cierto? Es lo mismo que el versículo 12, cuando dice, no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Otro más, por ejemplo, en el versículo 23 dice, y nos sacó de allá, ¿cierto? Lo mismo que habían escuchado anteriormente y que Dios había hecho en sus vidas. El versículo 23, ahí más adelante, dice, para traernos y darnos la tierra, ¿cierto? Había hablado de esto también en el versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Otro más, el mismo versículo 23, de la tierra que juró a nuestros padres. Y miramos atrás también en el versículo 10, cuando dice, la tierra que juró a tus padres. Otro más, el versículo 24, y nos mandó Jehová que cumplamos, ¿cierto? También lo dijo en el versículo 17, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová. Y otro más, en el mismo versículo 24, y que temamos a Jehová nuestro Dios, también lo dijo anteriormente en el versículo 14, no andaréis, en el versículo 13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Entonces ellos habían recibido una enseñanza, unas palabras de parte de Dios por medio de Moisés para que les fuera una motivación para la obediencia, y luego de tener esto como fruto tendrían que compartirlo también a sus hijos, transmitirlo, y por qué no, este pueblo también llamado a transmitir a otras personas. ¿Y cuál es el alcance? Bueno, en esencia de lo que acabamos de ver, ese cruce que vimos allí, en esencia nos enseña de Dios. ¿Quién es Dios? Lo vemos, Jehová tu Dios, por ejemplo, cuando dice que es un Dios celoso, que tiene furor, ¿cierto? Que está en medio del pueblo, que Jehová tiene ojos, ¿cierto? Una figura literaria para expresarnos algo de lo que Dios hace. El versículo 21, que tiene mano poderosa, que hace grandes milagros, cosas terribles. ¿Quién es Dios? También, ¿qué ha hecho Dios? Los introduce en el bien, los saca del mal,
les provee grandes ciudades y buenas y ciudades grandes y buenas, casas de todo bien, viñas, olivares que ellos no plantaron, los plantó Dios por su soberanía, ¿cierto? Que Él está en medio, como también en la anterior. ¿Y qué más? Lo que Dios dice. Vemos, por ejemplo, el versículo 17: guardad cuidados a los mandamientos, testimonios, estatutos, mandatos, testimonios, estatutos, decretos, lo que ha dicho, lo que mandó, estatutos, versículo 25, mandamientos, y nos ha mandado, les ha mandado. Entonces, el alcance era básicamente transmitir lo que ellos habían recibido a sus hijos en relación a Dios, lo que Él hace, lo que Él dice y lo que Él es. Y vamos a mirar este último, y es el beneficio de ese fruto, el beneficio de obedecer la palabra de Dios. No está en un solo versículo, pero vamos a examinar algunas palabras que nos hablan de un propósito, de un objetivo. Ese para es muy importante, y ese para lo encontramos en el versículo 18. Notemos, por favor, mis hermanos. Dice el versículo 18: y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Para que te vaya bien, ¿cierto? Versículo 18: para que te vaya bien. Entonces, si les iba mal, ¿era culpa o era responsabilidad de Dios? Que no nos alcanza el pueblo. Imaginemos al pueblo diciendo cosas como estas: es que no nos alcanza. Las israelitas diciendo: es que mi esposo me trata mal, ¿cierto? Que el camello da gastos y no ingresos, que el agua escasea en todos los pozos, que la hija trae problemas. Muchas cosas de las que pasan es porque a lo mejor ellos estaban desobedeciendo la palabra de Dios. Versículo 19, vamos a mirar otro para. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el beneficio de obedecer la palabra de Dios? Miramos el versículo 19, dice así: para que Él ¿qué? Arroje a tus enemigos de delante de ti. Y no podía dejar de pensar cuando leía esto, algo que sé que algunos han leído, un libro llamado La mortificación del pecado de John Owen, y dice el autor allí que a veces Dios utiliza como medio de disciplina el entregar a un cristiano a un pecado dominante. Suena raro, ¿verdad? Pero Dios puede hacer esto. Cuando hay desobediencia, Dios puede permitir la derrota frente a un pecado en la vida de los israelitas. Iban ellos a perder en contra de los enemigos. ¿Pero por qué? Porque estaban desobedeciendo la palabra de Dios. Y eso nos lleva entonces a pensar en que entre más el pueblo obedeciera a Dios, más obedientes iban a ser. Impresionante, pero así es. Y aplica para nuestras vidas. Recuerdo pastor mencionando acerca de lo poco, de lo que podemos hacer bien, lo poquito que podemos hacer o lo que tenemos a nuestro alcance para hacer. Seamos obedientes, o sea, ser obedientes en lo poco, y eso iba a tener un resultado. Si eran obedientes haciendo lo que podían hacer, se iban a volver a fortalecer y ser más obedientes para seguir obedeciendo la palabra de Dios. Pero si había desobediencia de parte de ellos, entonces ellos iban a perder frente a sus enemigos. Aprendemos entonces que el pueblo iba a ser obediente en la medida que obedeciera a Dios, y esto trae victoria. Entonces,
Otro beneficio de obedecer la palabra de Dios es que se van a volver un pueblo victorioso, un pueblo que tenga victoria sobre el mal. Y otro más, versículo 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, ¿cierto? Obediencia, y que temamos a nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que se conserve la vida como hasta hoy. ¿Saben qué trae el obedecer la palabra de Dios, mis hermanos? Bienestar. ¿A quién le gustan los himnos? Obviamente no voy a cantar, no voy a hacer más pena con ustedes ahí. Hay un himno preciosísimo que dice así, y les pido que escuchen por favor. El estar con Dios produce bienestar. Este himno dice así: de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, gloria a Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. También hablando con mi esposita esta mañana, a veces pensamos en cambiar las circunstancias, en cambiar de trabajo, cambiar de carro, cambiar de esposa. No, mentiras, eso no lo podemos hacer. Queremos cambiar el ambiente, la situación, el tiempo. Está lloviendo, queremos que haga sol. Está haciendo sol, queremos que llueva y queremos un cambio. El bienestar no depende de las circunstancias, aunque sean duras, mis hermanos. Aunque sea difícil lo que estás afrontando, el bienestar no proviene de la dificultad que experimentas. El bienestar proviene de obedecer a Dios, de estar bien con Dios. Ocúpate de obedecer a Dios. Ocupémonos en esta preciosa tarea de estar bien con Dios y el bienestar vendrá. Y finalmente, ya para concluir, vamos por favor a leer otro pasaje en Primera de Juan capítulo 4. Esto es para cerrar lo que abrimos hace un momento. Primera de Juan capítulo 4. Antes de leerlo, permítanme hacernos dos preguntas. Una pregunta: si la obediencia trae eso, si lo que Dios desea y enfatiza acerca del pueblo es la obediencia a su palabra, la pregunta es, ¿el pueblo está obedeciendo a Dios? Otra pregunta: ¿estás obedeciendo a Dios? Otra más: ¿estoy obedeciendo a Dios? Y añadamos otra: ¿estamos obedeciendo a Dios? Si dices o decimos que no, lo más seguro es que no le amamos. Y si esto es así, quisiera, con la autoridad de la palabra, que miremos un versículo en Primera de Juan capítulo 4, el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué declara esta frase? Que si no amamos a Dios, es porque no hemos saboreado, disfrutado, abrazado, recibido, confiado en el amor que Dios tiene para ti.
No nos desgastemos intentando obedecer a Dios sin antes atacar ese punto de raíz. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Él? ¿Le amamos o no le amamos? Dura cosa es intentar obedecer la palabra de Dios. Vimos que traspasa sus fuerzas, porque obedecer a Dios demanda una fuerza que no proviene de nosotros, proviene de Dios mismo. Le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. En la dinámica, en la medida en que el amor de Dios está en nosotros, podemos amarlo a Él, amar a los demás y por tanto obedecer la palabra de Dios. Ocupémonos entonces en responder a esta pregunta: ¿cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Amo a Dios? ¿No amo a Dios? Y si no le amamos, sepamos, mis hermanos, amigos, que Dios mostró su amor para ti. Dios te ama. Recuerdo mucho un teólogo hablando de que para él era muy duro hablar del amor de Dios, y es cierto, porque es difícil de entenderlo, y que él luchaba en el púlpito intentando transmitir algo tan grande, ¿cierto?, acerca del amor de Dios. Pues Dios es amor, nomás desde ahí. Pero la realidad es que Él te ama. Miremos en ese mismo capítulo el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo, unigénito, para que vivamos por Él. Versículo 10. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Notamos la insuficiencia de nuestras vidas en amar a Dios en nuestras fuerzas? Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Leo, para martillar esa idea, en la Nueva Versión Internacional: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Estaremos con Dios para siempre? Hay esperanza, ¿saben? Estaremos con Dios para siempre. Si confiamos en Jesús, estaremos con Dios para siempre. Así seremos amados por Dios y así amaremos a Dios, y entonces la obediencia será un fruto de dicho amor. Padre, gracias Dios por tu palabra, Señor.